Observa la pantalla. ¿Ven la pantalla? ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí veo. Ok, gracias, Brian. Elena, ¿ve la pantalla? Bien, Sí, sí se puede. voy. Ok, Elena, ¿qué vimos en la clase del lunes? ¿Qué recuerda usted que vimos en la clase del lunes? Para que le haga un recordatorio a Brian, sin embargo, la clase va a ser subida posteriormente. ¿Qué vimos en la clase del lunes, Elena? Vimos sobre la empresa, sobre los fines de la empresa, Ajá, ¿qué más vimos? sobre los Fines de la órganos de la empresa. empresa. Ok, vimos las funciones de la empresa, los órganos de la empresa, ¿verdad? El órgano legislativo, Sí, directivo, personal. Vimos la empresa según su constitución jurídica, ¿verdad? Vimos según cómo se divide a nivel de la actividad económica, el sector primario, sector secundario, sector terciario, la forma jurídica de la empresa, en empresas individuales, societarias. Vimos los fines de la empresa, que son prestar un servicio, obtener un beneficio y restituir los valores. Dentro de las funciones vimos la función económica, la de dirección, la social. Dentro de los órganos vimos el órgano personal, legislativo, directivo, ejecutivo, económico y la organización. Además de ello, analizamos los tipos de empresas según su objeto económico. Estas se dividen en empresas transformadoras y estas a su vez se subdividen en industriales o manufactureras, extractivas, reproductoras. Además vimos la clasificación, el tipo de empresa según el volumen de sus operaciones en empresas comerciales o distribuidoras y empresas de servicio. Quedando para hoy la siguiente tipología. Brian, ¿me oye? Cuando les pregunte, Sí, activan. Ajá, y luego lo cierra. Brian, posteriormente voy a subir esta clase, esta información al aula. Y el aula ya está abierta. Allí tienen una actividad que deben hacer, ¿verdad? Sin embargo, después de cada clase, deben responder a una pregunta de un foro. ¿Oyeron? Además de las actividades que se les pide para la próxima clase. Entonces, hoy vamos a iniciar con la unidad uno, el tema uno. Vamos a iniciar con los tipos de empresas según su naturaleza. Cualquier duda que tengan me la hacen saber. Bien. Ok. ¿Ven la pantalla? sí. Bien. Elena, ¿ven la pantalla? Ok. Vamos a, sí. a continuar con la segunda parte de los tipos de empresas. Atendiendo a su naturaleza, las empresas se miden en empresas individuales. ¿Qué será una empresa individual? ¿Qué creen ustedes que es una empresa individual? No les oigo. ¿Qué es una empresa individual? Tal vez podría ser empresa de una sola persona. Sí, correcto. La empresa individual, como la palabra lo indica, es aquella empresa que pertenece a una sola persona. Es decir, cuando está formada por una sola persona, se dice que es una empresa individual. Tal es el caso de una comerciante que se ocupa de su propia tienda. Aquí vemos a esta comerciante que se ocupa de su tienda de vender telas en Otavalo. También una empresa de un labrador que dirige su propia explotación de agrícola o de un artesano que trabaja en su industria para elaborar productos artesanales. Se dice también que una empresa individual es una empresa a la que pertenece un solo individuo, aunque en ella trabaja un gran número de personas ajenas al vínculo familiar, solamente son empleados, pero no pertenecen a la familia. Por lo tanto, una empresa individual corresponde a que hay un solo dueño. En cambio, existen los tipos de empresas según las sociedades. ¿Ok? Están las sociedades, por lo general, es la reunión de dos o más personas que se ponen en común un conjunto para desarrollar bienes en su trabajo, ya sea una industria también. Alguna de estas cosas para la consecución del objetivo determinado. Quiere decir que las sociedades
surge con un fin determinado, que es el beneficio o el lucro también. Ahora, esas sociedades mínimo deben tener dos personas. Aquí vamos a analizar, eh, digamos que las sociedades, es importante distinguir entre la sociedad civil y la sociedad mercantil, porque según se trate una u otra, se le aplicará también la legislación, una legislación diferente, aunque se trate de un mismo hecho. Y estas se dividen en sociedades mercantiles, sociedades civiles, sociedades de regímenes especiales y asociaciones de dos o más estados. Entonces, vamos a analizar cada una de ellas. Perdón. Ok. Llamamos sociedades mercantiles cuando una sociedad es considerada mercantil cuando tiene por finalidad la obtención de lucro o beneficio y los reparte. Es decir, una sociedad mercantil puede ser una empresa privada que genera producción de bienes y servicios, genera beneficios y los reparte entre sus miembros. Además de ello, las sociedades mercantiles, podemos decir, que se constituyen con arreglos en las disposiciones mercantiles establecidas en el Código Civil de cada país y la ley del comerciante, también lo conocemos como la ley del comercio. Por lo tanto, esas sociedades mercantiles van a obedecer a la estructura legal que determine el país en cuestión. Las otras sociedades es la sociedad civil. Estas sociedades tienden también a obtener beneficios, por supuesto, pero su fin esencial no es el lucro, ¿verdad? Su fin esencial es servir de un punto de vista social. Y para su constitución se siguen normas de delegación civil como el Código Civil, ¿verdad? Ya no pertenecen a las legislaciones comerciales. Entre este tipo de sociedad podemos establecer de carácter cultural, carácter religioso, carácter recreativo de beneficencia, sociedad de padres, sociedad de madres, un gremio o la iglesia, cualquier sociedad civil que genere un bienestar social, pero que no obtenga un beneficio del lucro. También en las sociedades mercantiles, se me olvidó decirle, el prototipo de las sociedades mercantiles, hoy en día, lo constituyen las empresas organizadas en forma de sociedades mercantiles, por ejemplo, aquellas que están sujetas a un régimen contable, que tienen su departamento de contabilidad, pagan impuestos, reciben subsidios. Esas son las sociedades mercantiles. Otras sociedades son las de regímenes especiales. Aquí se incluye en este grupo todos aquellos que obedecen a legislaciones especiales o particulares, la dictada por el gobierno. Por ejemplo, en las sociedades de regímenes especiales están las sociedades cooperativas, las empresas públicas, los monopolios, las empresas tales como EMAPA, Movidelnor, todas las empresas que pertenecen al municipio, a la gobernación y por lo tanto no pagan impuestos. Por eso se llama regímenes especiales, porque ellas ofrecen un bienestar económico y social, no pagan impuestos, pero tienen un beneficio social. Y finalmente, las asociaciones de dos o más estados. Es una figura societaria de aparición reciente y se da cuando existen dos o más estados o países soberanos que se asocian y unen sus riquezas, capital o voluntad entre ellos en procura de un fin determinado para abastecer a dos naciones o a dos estados. Por ejemplo, cuando hay convenios con la provincia de Imbabura y la provincia del Carchi, ellos desarrollan una empresa que va a favorecer tanto a la población de Imbabura como a la población del Carchi. Y también puede suceder también en dos estados, en dos países, en caso de, incluso en tres países. En el caso de Argentina, Uruguay y Paraguay, ellos comparten las cataratas del Iguazú. En la catarata del Iguazú se produce energía hidroeléctrica y ellos a su vez desarrollan esa energía en favor de los tres países. Esas son las asociaciones de dos o más estados. ¿Alguna duda por el momento? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ok, ¿y Elena, ¿tiene alguna duda? No, no, no. Bien.
Seguimos con los tipos de empresas. Vamos a ver la clasificación teniendo en cuenta la propiedad del capital, es decir, la propiedad de la inversión o la propiedad del dinero. Estas se dividen en públicas, en privadas y en empresas mixtas. ¿Qué será una empresa pública? ¿Qué es una empresa pública? Tal vez una empresa que pertenece al gobierno o al ministerio o algo así. Sí, una empresa pública es aquella que pertenece al Estado, ¿verdad? Ya puede ser nacional, puede ser provincial, puede ser cantonal, puede ser eh, de cualquier cantón, de cualquier ciudad, pero ella pertenece, su capital es público. Por lo tanto, son empresas públicas aquellas que pertenecen al Estado o a las corporaciones del Estado y que el capital es aportado exclusivamente por el Estado. En nuestro caso, pueden ser nacionales o municipales. A diferencia, perdón, me equivoqué. No sé qué le pasa a este ratón. Bueno. A diferencia de las empresas privadas, como lo dice la palabra, pertenecen a un particular. Cuando el capital es aportado exclusivamente por particulares y no participa el Estado para ningún efecto, el Estado lo que hace es regular, controlar, vigilar y fiscalizar que esa empresa privada sirva al bienestar económico y social de los consumidores, pero también pague impuestos. Ese es el propósito de las empresas privadas. Y por su parte están las empresas mixtas, cuando el capital pertenece a un porcentaje al Estado y el otro porcentaje a la empresa privada. Estas empresas mixtas serían 50% de inversión, capital público, y 50% de inversión, capital privado. Entonces, esta es la clasificación de las empresas teniendo en cuenta la propiedad del capital. Ahora bien, los tipos de empresas según su dimensión o tamaño. Vamos a verlo según su dimensión o tamaño. Por lo general, con mucha frecuencia las empresas se clasifican por su magnitud, tomando como indicadores el volumen de operaciones, el número de personal ocupado, el importe del capital utilizado, etcétera. Sin embargo, existen criterios claros para distinguir cómo se llama la pequeña o gran empresa. Decimos entonces que es una microempresa. Una microempresa es aquella empresa que tiene entre 1 y 9 trabajadores. ¿Verdad? Entre 1 y 9 trabajadores. Por su parte, una pequeña empresa es aquella que tiene entre 10 y 49 trabajadores. Las pequeñas empresas son donde el propietario realiza personalmente todas las tareas de la administración, es quien lleva la administración y asume el triple error del órgano volitivo, directivo y ejecutivo, es decir, el órgano volitivo, o también se le llama legislativo, el dueño de la junta, dirige la junta de accionistas, es el director o gerente general y es quien ejecuta las operaciones. Tal es el caso de los negocios ambulantes, los kioscos, los pequeños almacenes, las pequeñas tiendas, las bodegas. Y en el caso de la legislación ecuatoriana, las empresas pequeñas obedecen a menos de 25 trabajadores. Sin embargo, en algunos países está entre 10 y 49 trabajadores. Eso va a depender la legislación de cada uno de los países. Por su parte, las empresas medianas, la característica de este tipo de empresa es que el órgano legislativo, ¿verdad? O volitivo también se le llama, como el directivo se concentra en los dueños, que aportan capital y también las dirigen. Estas medianas empresas, sus trabajadores oscilan entre 50 y 100 trabajadores. Y finalmente está la gran empresa o las empresas grandes. Este tipo de empresa es cuando existe una marcada división del trabajo. Son empresas que tienen sucursales en otras provincias y se presentan por dimensión de la empresa en su tamaño. Por lo general ocupan más de 100 trabajadores, incluso hasta llegando a 10.000 trabajadores, el tipo de empresa, las grandes empresas. Y finalmente, por ejemplo, en las grandes empresas decimos también que desde el punto de vista de la estructura administrativa, se puede clasificar en empresas indivisas y en empresas divididas. Ahora bien, si una empresa comercial conduce todos sus negocios
desde una casa central o matriz, sea una empresa indivisa. Cuando una empresa en Ecuador, en Quito, dirige todas las sucursales que están en las demás provincias, se llama empresa indivisa. En cambio, si tiene órganos locales que administran su propia independencia de sucursales, o sea, hay empresas que tienen su propia independencia de la casa matriz de Quito, a eso se le llama empresa dividida. Que tiene que manejar muy bien este concepto, el concepto de empresa indivisa y el concepto de empresa dividida. Una empresa indivisa es cuando la casa central selecciona el personal de todas las sucursales, dirige la contabilidad de todas las sucursales, envía los insumos a todas las sucursales. Ahora, una empresa dividida es aquella que tiene el mismo nombre de la empresa, de la casa matriz, pero tiene independencia económica, administrativa y legal. Cada una de las sucursales dirige su propio personal, escoge su personal, tiene su propio uniforme, que contrata a sus propios proveedores. Esa es la gran diferencia entre las empresas indivisas y la empresa dividida. Por ejemplo, eh, centrales y sucursales de una misma persona jurídica es una empresa indivisa. ¿Por qué? Porque depende administrativamente de la casa matriz. A diferencia de matriz y filiales, tenedoras de subsidiarias, obedece a diferentes personas jurídicas, es independiente de la casa matriz en forma administrativa y se llama empresa dividida. Y finalmente, las empresas multinacionales, ¿verdad? Son aquellas que contando con recursos cuantiosos desarrollan actividades en varios países. Ejemplo, la Coca-Cola, el Facebook, la Pepsi-Cola, las grandes empresas de cigarrillos, de cervezas, las empresas de fabricantes de zapatos o de ropa, se llaman empresas, son empresas multinacionales. Tal es el caso de la fábrica de vehículos como General Motors, los productos electrodomésticos Philips, IBM, Lenovo, Hyundai, Toyota, etcétera, que opera en diferentes países y con características de acuerdo a la legislación de ese país. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Pregunta. Sí, yo tengo una duda. ¿Me podría repetir lo que significa la empresa indivisa, Ok, por favor? la empresa indivisa es cuando está una gran casa matriz, está en las principales ciudades del país. Por ejemplo, digamos, una empresa fabricante de zapatos, ¿verdad? Zapatos Ecuador, vamos a una empresa hipotética. Zapatos Ecuador tiene su casa matriz en Quito y tiene sus sucursales en las 23, 24 provincias de Ecuador. La casa matriz de Quito es quien selecciona la materia prima, selecciona el personal y selecciona todas las operaciones de sus sucursales. Ella es quien concentra todas las operaciones administrativas de las sucursales de todas las provincias de Ecuador. ¿Ok? Ella maneja a su libre albedrío todas las provincias. Hay una dependencia económica, jurídica y administrativa por parte de las sucursales hacia esa gran matriz. Es una empresa indivisa. Ahora, una empresa dividida es también cuando quizás una empresa también llamada Ecuador, que produce zapatos, tiene sucursales en la provincia, pero no selecciona ni la materia prima, ni el personal, ni los uniformes, solamente ofrece el nombre como una especie de franquicia. Cada casa matriz, pero cada sucursal en la provincia de Ecuador selecciona sus proveedores, sus clientes, su uniforme, su materia prima, sus relaciones. ¿Okay? Solamente tiene es el nombre de la empresa de la casa matriz. Se le llama empresa dividida. No hay una dependencia ni económica, ni jurídica, ni administrativa. Ahora sí, Brian, ¿entendió? Sí, ahora sí lo entendí. Muchas gracias. Ok. ¿A Elena, alguna duda? No, ninguno. Ok. Entonces, no hay dudas con respecto a los tipos de empresas según su clasificación. Bien. ¿Qué será esto? ¿Qué hacen esa gente allí?
Me supongo que están comerciando algún tipo de productos en una Ajá, tipo feria. exacto. Es lo que se llama tipo de sociedades. Las empresas se convierten en sociedades mercantiles cuando se integran personas. Quiere decir entonces que cuando hablamos de sociedades, existen características que debemos tomar en cuenta para crear una nueva sociedad. Por ejemplo, ¿qué características tienen las sociedades? El número de socios que va a participar en el proyecto, el capital inicial con el cual se va a iniciar el negocio y sobre quiénes va a recaer la responsabilidad de administrar esos bienes. Es decir, que las sociedades es una organización empresarial mucho más compleja, mucho más comprometida y de un gran alcance. Partiendo de estas tres características, podemos establecer que existen tipos de sociedades comerciales y sobre las cuales se adaptan o no mejor las necesidades de la población. Existen varios tipos de sociedades, las cuales vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, está la sociedad simple, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, las sociedades anónimas, la sociedad de responsabilidad limitada, la responsabilidad en comandita por acciones y la sociedad cooperativa, a diferencia de otros tipos de sociedades que quizás no están en el Ecuador, pero sí gravitan a nivel mundial. Entonces, la primera sociedad, de forma mucho más sencilla, como la vemos aquí, es la sociedad simple. ¿Ok? La sociedad simple es cuando, fíjense que aquí están unas señoras en un mercado vendiendo cestas, vendiendo aliños, vendiendo fruta y hortalizas. Esa es una sociedad simple. Por lo tanto, se considera una sociedad simple que no reviste caracteres de alguna de las otras regladas por el código de las leyes. O sea, son personas, los ambulantes, los vendedores informales, los que están en la calle vendiendo fruta, vendiendo papas o vendiendo tubérculos, vendiendo granos o choclo o mazorca. Esas son sociedades simples, no revisten ninguna actividad comercial definida. Hoy pueden vender ropa, mañana pueden vender alimentos, pasado mañana pueden vender trajes de baño. O sea, no hay un fin específico de producción. Solamente lo que hacen es comercializar. También dentro de este tipo de sociedad simple existe el precepto legal citado como desprende algunos caracteres. La administración de la sociedad puede estar a cargo de cualquiera de los socios. No hay un reglamento, no hay manuales, no hay establecimientos jurídicos y cualquiera de los socios puede hacerse cargo. Otra característica de la sociedad simple es que no hay un pacto o contrato expreso que regule los derechos de los socios. No hay nada escrito, no hay nada notariado. Por lo tanto, ellos asumen verbalmente sus responsabilidades. Eh, Cuando una sociedad simple no está establecida bajo los caracteres legales del Código Civil de cada país, ni tenga características de las sociedades regladas por leyes especiales, se dice que pueden ejercer cualquier actividad comercial. ¿Alguna duda con respecto a la sociedad simple? ¿Alguna duda? No, ninguna. Ok. ¿Y este tipo de sociedad cómo se llamará? ¿Los tapabocas? No. Se llama sociedad colectiva. Es un poco más formal, ¿verdad? Está formada por dos o más personas bajo una firma social. Aquí ya empieza el Código Civil a ordenar la estructura de esa sociedad. Por lo tanto, será considerada cole- una sociedad colectiva. Ya que me están llamando. Voy a acotar esto. Una sociedad colectiva que está formada por dos o más personas bajo una firma social tiene una responsabilidad ilimitada. Una responsabilidad ilimitada. ¿Y qué será una responsabilidad ilimitada? ¿Qué es una responsabilidad ilimitada? Eso sí, no tengo idea. Ok. Por lo general, la sociedad colectiva, ¿verdad? Se crea con mínimo dos socios. No es necesario contar con un capital mínimo para poder formarla. Los aportes de los socios pueden ser en dinero, en crédito o en especia. La responsabilidad de ellos es subsidiaria, es solidaria e ilimitada. Es decir, los socios, en caso de alguna deuda
o quiebra, responden con sus propios bienes. Pueden responder con su casa, con su carro, con su terreno, ¿verdad? Y quiere decir que ellos responden bajo esa firma social con sus propios bienes personales. Ahora bien, se plantea también de, como les dije anteriormente, está formado bajo una firma social, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa responsabilidad ilimitada? Significa que los socios responden frente a acreedores por las deudas de la sociedad, no solo con los aportados como capital, sino también con sus propios bienes personales o particulares no aportados. Por lo tanto, una sociedad colectiva que ha perdido todo su capital y existen aún obligaciones por cancelar, los socios deben cancelarlo, ¿verdad? Y si no alcanza el dinero con la empresa que tiene, tendrá que responder con sus propios bienes, ya sea empresariales, personales, vehículos, terrenos, casas o edificios. Eso se llama responsabilidad ilimitada, cuando ellos responden con sus propios bienes personales para cancelar deudas. También tiene una responsabilidad solidaria. Ahora, ¿a qué se le llama responsabilidad solidaria? Donde cada uno de los socios responde con todos sus bienes por sí y por los demás socios. Es decir, que si uno de los socios no tiene para completar la deuda, otro socio debe ayudarlo para poder completar la deuda total, es decir, la deuda de la sociedad. Eh, es lo que se llama también que todos responden con todos sus bienes y por los demás por la deuda. O sea, deben completar entre todos para cancelar esa deuda con sus bienes patrimoniales y sus bienes personales. Eso se llama responsabilidad solidaria. Incluso podrían endeudarse con un banco para cancelar la deuda. Y la otra responsabilidad es la responsabilidad subsidiaria. Esto quiere decir que los acreedores de la sociedad primero deben reclamar judicialmente a la sociedad y si los bienes de esta no son suficientes para el pago de la deuda, entonces abre un proceso legal de reclamo ante la justicia. Es decir, que si no hay suficiente dinero para pagar la deuda, habrá un reclamo procesal sobre los bienes particulares. Eso se llama responsabilidad subsidiaria, cuando ya hay una demanda para que cancelen las deudas. ¿Alguna pregunta con respecto a la sociedad colectiva? ¿Alguna duda? ¿No hay? ¿Seguro? No, ninguno. Bien. Vamos a la sociedad llamada sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple es la reunión de dos o más personas, ¿verdad? Es la unión de dos o más personas asociadas bajo una razón social, es decir, bajo el nombre de una empresa. ¿Sí? Y aquí se destacan dos categorías. Se destaca los socios colectivos que tienen responsabilidad limitada en cuanto a deudas sociales y los socios comanditarios que tienen responsabilidad limitada también al aporte, digamos, al aporte económico. Por lo tanto, la sociedad comandita de la unión de dos o más personas, ellos asumen este tipo de responsabilidad en base al monto aportado. Por su parte, los socios colectivos tienen responsabilidad solidaria y limitada y los socios comanditarios responsabilidad por el monto aportado a la capital. Quiere decir que en sociedad comandita simple, los socios son divididos según su responsabilidad, según su aporte económico para esa sociedad. Las cuotas de participación de los socios no pueden ser representadas por acciones. Su cuota de participación es representada por dinero en efectivo. La sociedad en comandita simple se disolverá por pérdida de que se reduzca el capital o la tercera parte al menos. Es decir, cuando los socios empiezan a retirarse, cuando ese capital pierde la tercera parte de su constitución, desaparece la sociedad en comandita simple. Ahora bien, ya va.
¿Qué características tiene este tipo de sociedad? Como le dije anteriormente, los socios responden en forma solidaria por las obligaciones sociales de todos. Por lo tanto, los socios comandatarios responden con sus aportes y las cuotas de participación solamente van a ser en efectivo, no por aportaciones, no por acciones ni por bonos. Y la sociedad se pierde cuando la tercera parte del capital o menos desaparece. Y está la sociedad anónima. ¿Qué será una sociedad anónima o también le llamamos una SA? Para que funcione una sociedad anónima, debe existir la autorización del Estado. Debe existir la autorización del Estado para operar. Por lo tanto, las sociedades anónimas están conformadas por varios socios con un capital mínimo según la legislación mercantil de cada país. Es decir, que primero se constituye como una persona jurídica, ¿verdad? Los socios o accionistas están representados por acciones, a diferencia de la empresa anterior, de la sociedad anterior, que era por efectivo. Aquí no, aquí cada socio tiene un número de acciones para llevar a cabo su participación. Estos socios aportan fondos con la intención de generar una mayor expansión y podemos establecer que son los responsables ante las deudas por el monto de capital que aportaron. Es decir, si yo aporto 100 millones, debo asumir deuda por 100 millones de dólares. Si aporto 50 millones de dólares, asumo deuda por 50 millones de dólares. Que sí que este tipo de sociedades utilizan las grandes empresas que aspiran a expandirse en mercados internacionales. Pueden recurrir a la suscripción pública para formar capital social, quiere decir que estas empresas sociales anónimas pueden recibir capital del Estado para formar un capital social, que ese capital social por lo general oscila entre el 10 y el 15%. Se constituye por escritura pública ante un notariado. ¿Ok? Porque en base a esa escritura pública se desarrollan los reglamentos y las normas de su constitución. La personalidad jurídica es otorgada por el Poder Ejecutivo. Debe tener mínimo 5 socios. Debe tener mínimo, debe tener mínimo 5 socios. También se plantea que este tipo de sociedades, como le dije, aspira a expandirse a mercados internacionales. En conclusión, podemos decir, ¿verdad?, que es una persona jurídica que crea un sujeto de derecho con patrimonio aportado por todos los socios y sus utilidades acumuladas se reparten al final. ¿Ok? Está administrada por los mandatarios, donde los socios son responsables de las obligaciones sociales para la concurrencia de los respectivos aportes. Aquí también estos socios son representados por títulos llamados acciones con la facultad de transmitir libremente su calidad de asociado. ¿Qué más podemos establecer aquí? Bueno, que enfocan con intensidad capital, ya que se caracteriza por ser una sociedad comercial. Este tipo de compañía está dividida por acciones negociables y por accionistas. Quiere decir que si van a vender acciones, primero debe venderse entre los socios. Y si los socios no las compran, van al mercado secundario y la venden ya sea al Estado o a otras empresas que quieran invertir en este tipo de empresas. Finalmente, las sociedades anónimas tienen carácter mercantil. eh, el capital debe ser suscrito íntegramente y desembolsada con un mínimo del 25% al momento de la constitución. Y tiene sus características, pero también tiene sus ventajas. ¿Qué características representa la sociedad anónima? Los socios responden con las obligaciones solamente por el monto de los aportes. La sociedad está dividida por acciones de igual valor. Pueden recurrir a la suscripción pública para formar capital social. Pueden constituirse como una escritura jurídica. Obedecen al otorgamiento que le da el Poder Ejecutivo. La responsabilidad de ellos eh, se constituye como una sola empresa, existe la libertad para que ingresen y salgan accionistas o pueden ser transmitidas esas acciones a familiares, amigos o a hijos. Y la incorporación de la inversión es muy sencilla y finalmente puede ser una empresa unipersonal. Esas son las características de la sociedad anónima. ¿Alguna duda, alguna pregunta? A ver si
¿Qué es unipersonal, Inge? Disculpe. Unipersonal es cuando hay una sola firma, cuando hay un solo dueño. Ah, ya Ese, listo. cuando ese solo dueño se hace cargo de la responsabilidad de toda la organización. Eso es. Ya, gracias. Ok, ¿qué horas tienen ahorita? ¿Qué horas tienen? 10 para las 9 son 8:50. Ok, vamos a dar 10 minutos más para que trabajen en el aula. ¿Ya ustedes ingresaron al aula virtual? ¿Ingresaron al aula? Ya. No, yo aún no. Ajá, pero ya saben cómo ingresar. ¿Vieron el video de ingreso, Elena? ¿Vio el video de ingreso? Sí, sí Ajá. lo- ¿Y Brian vio el video de cómo va a ingresar? ¿Cómo se va a registrar? Sí, sí lo vi. Ok. Entonces, sí, vamos a darlo hasta aquí. Vamos a darlo hasta aquí para poder avanzar. Ahorita les voy a colocar un foro, la cual deben responder. Y allí aparece un cuestionario que también debe responder. ¿Vieron? Entonces, este tiempo para la otra hora lo van a hacer para que hagan esa actividad para yo revisárselas. ¿Ok? Y voy a subir la clase en un momento. A partir de ahora voy a comunicarme con ustedes por el correo. Le va a llegar a su correo la invitación y también se lo voy a enviar por el link. ¿Entendieron? Sí. Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Bien, entonces ahorita revisan su aula virtual y pueden contestar las preguntas. Allí aparece el tiempo de plazo y van a contestar la pregunta del foro. ¿Oyeron? Bueno, muchísimas gracias por su atención y nos vemos el viernes. Bien, hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego.